libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy 4 de mayo del año 2020, el lunes de la cuarta semana de Pascua, dedicado a Felipe y Santiago apóstoles. Así que desde aquí a todos los Felipes y a todos los Santiagos, un fuerte y fraternal abrazo en el día de su santo. Igual a todos los que están con nosotros a través de todos los canales que ha puesto RCR 750 a disposición de conectarnos y estar juntos. @RCR 750 por Twitter, también puede ser por mi cuenta personal @VJMC, @RCR 750 por Periscope, rcr.tv. Usted entra allí, tiene el sonido y también el sonido y la imagen, también por TuneIn o por RCR 750 en vivo, el canal de YouTube. Y todos ustedes se imaginen, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Ulixa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Arleni Barreto en encargarnos las noticias de la mejor y con la mejor voz, Jackson Vargas y Marilia García, a quien siempre les mando un saludo desde aquí. Tenemos un programa hoy variado. Vamos a comenzar como siempre, con Andrea Rondón, Rondón75, que quiere comentarnos el hombre al que mató el miedo, hablando de Stephen Zweig, que en un artículo de Pérez Reverte. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Sí, quería comentar el más reciente artículo de Pérez Reverte, que la verdad es un gran escritor, pero también es como un gran analista de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y él nos traía, como comentabas, una pequeña biografía, por así decirlo, de este autor alemán de origen judío, que además le tocó vivir este periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, testigo de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y él comentaba que este autor, Stefan Zweig, a pesar de ser austríaco, judío, y fue un autor bastante conocido y famoso en la década de los 20 y los 30, jamás se pronunció en contra de lo que estaba ocurriendo con el régimen nazi, ni a favor ni en contra. Se hizo a un lado diciendo que, bueno, alegando siempre que la polémica no era su estilo. Pero además lo llevó mucho más allá de su pensamiento, por así decirlo, y lo llevó a su actuar. Las veces en las que empezaba la Segunda Guerra Mundial o algún país ya se unía a la Segunda Guerra Mundial, a donde él había emigrado, él huía y terminó sus días en Brasil. Él pensaba que la vida cómoda que tenía, pues, iba a regresar en algún momento apenas terminada la guerra, pero obviamente la guerra supuso unos cambios mucho más importantes, una destrucción completa de Europa, y eso él no lo pudo soportar, y al final él termina con su esposa en Brasil y decide suicidarse. Y decide suicidarse por algo que Pérez Reverte va analizando, que a pesar de ser un gran escritor, no se animó a leer su tiempo, no se animó a denunciar sobre su tiempo, y lo que él consideraba el fin del mundo era en realidad el fin de su vida cómoda, el fin de su mundo. Y lo traigo a colación ya luego de haber hecho como una especie de resumen de este artículo, lo traigo a la reflexión porque son momentos, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, en el que todos tenemos que pronunciarnos, tenemos que tomar una posición. Y el optar por no pronunciarse, pues al final es castigado con el olvido, con indiferencia, con llevarlo, sí, también sobre tu conciencia, ¿no? Entonces me parece sumamente interesante este artículo. Claro, Pérez Reverte lo habla desde una España totalmente apaleada por la pandemia, con todas las reacciones que ha generado en cuanto a, desde el punto de vista sociológico, el mundo como lo conocemos definitivamente va a cambiar, no necesariamente el ser humano, pero el mundo como lo conocemos sí.
Eso es otra cosa para analizar. Y también lo llevo a nuestra realidad en Venezuela, o sea, definitivamente, y llevo a mi realidad. Uno puede seguir ejerciendo, yo no puedo seguir ejerciendo como abogado sin pronunciarme con lo que está ocurriendo, con lo que comentábamos la semana pasada, con otro ataque, otra violación a la propiedad privada, y que es un hito nuevamente dentro de esta política sistemática de violación a la propiedad privada, porque ya es un adiós a ese periodo de flexibilización y de descanso, por así decirlo, que nos dio el régimen por 2 años y que ya están arreciando nuevamente con los controles. Entonces, definitivamente yo pienso que llama a la reflexión este artículo y lo hace a través de una figura que efectivamente existió, una figura que pudo haber sido trascendental para la literatura, pero no solamente tu obra es trascendental, sino también tus acciones. Sí, bueno, yo creo que las enseñanzas son estas que tú dices. En primer lugar, es del hombre adaptarse, pero para garantizar el curso del progreso, no para resignarse. Creo que el error de Stephen Zweig fue precisamente tratar de evadir la realidad, y contra eso nosotros siempre hemos luchado y combatido. Creo que la realidad hay que afrontarla desde la realidad y con sensatez. Y afrontarla significa diagnosticarla, preguntarse precisamente qué ocurrió y tener capacidad prospectiva para decir, bueno, ¿qué va a ocurrir en adelante? Creo, me recordaba la frase de Aristóteles que Rafael López Pedraza escribió en alguno de sus libros, que es que hay gente que de tanto huir de su propio destino, se lo topa de frente, se estrella contra él. Eso es lo que Pérez Reverte plantea del autor, un autor maravilloso, un biógrafo espectacular, que fue progresivamente despreciado por los suyos, precisamente por esa incapacidad de caracterizar el momento, de tomar posición y de acompañar a sus contemporáneos, tanto en la forma de idear salir de la tragedia en la que estaban, el nacionalsocialismo, el totalitarismo exterminador, no solo eso, sino que además tratar de mantener una vida que ya no existía. Y creo que nosotros en ese sentido tenemos que aplicar la cordura. De esta vamos a salir. Y de esta vamos a salir y vamos a tener que trabajar, vamos a tener que producir, vamos a tener que seguir siendo una sociedad activa. Y por supuesto tendremos más o menos cuidados, probablemente caerán algunas formas por un tiempo, pero el ser humano sigue adelante en la eterna lucha por su propia sobrevivencia y en el logro de su propio bienestar. Creo que es una elección, simplemente no pudo y se quebró. Ahora, la circunstancia es no quebrarse. Andrea, por ahí hay una encuesta de ERCOM que dice que la gente vive en este momento un cóctel emocional negativo, y hay que respirar profundo, Andrea, y sacar lo mejor de sí, sacar en este momento las mejores lecciones y seguir adelante. Vivir lo que nos toca vivir, por otra parte. Sí, no, totalmente. También yo le di esa lectura al artículo, a pesar de que, digamos, reseña un episodio muy triste dentro de la literatura contemporánea universal. Definitivamente es triste porque se quebró. Y lamentablemente no, a pesar de que él adoraba la literatura, él adoraba su obra no trascendió justamente por él, porque se quebró. Y definitivamente yo creo que cada cierto tiempo ocurren eventos en la vida en general o en el mundo en general que nos pide una definición, y definitivamente el no tomar definición también nos acarrea consecuencias en nuestra alma, que no podamos resistir, que nos quebremos definitivamente, y el postergar o el no tomar una decisión no nos salvará justamente de esa toma de decisión y de las consecuencias. Definitivamente hay que hacerlo por más duras y severas que sean. Sí, la vida no está para ignorarla, Andrea. La vida está para calibrarla. Y por supuesto, uno tiene que vivirla, y a veces vivirla con dificultad. ¿Tú qué llevas los días? ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? Bueno, ya decretados son 51, aunque en realidad muchos de nosotros ya habíamos tomado las previsiones antes del decreto, así que, bueno, ya estamos cerca ya formalmente de los 2 meses, la verdad.
Yo planteaba ayer que a esto hay que darle horizonte de salida. Ahora parece ser que el presidente Maduro dice que pudiese venir una situación de rebrote, pero ¿cuál rebrote? Si uno no ha visto aquí nada y está anunciando hoy que hay que radicalizar la cuarentena. Y eso, por supuesto, es muy complicado porque los países no aguantan. A ver, los países que hayan ahorrado para los tiempos duros tienen en este momento la posibilidad de invertir su contención, su estrategia de vacas gordas por estas vacas flacas. Pero nosotros que nos comimos las vacas gordas, que nos damos ni el hueso, en esta época de vacas flacas no podemos estar indefinidamente dentro de nuestras casas sin tratar de ser productivos. A pesar del teletrabajo, a pesar de todo, hay sectores cerrados a cal y canto que van a generar un desempleo brutal y por supuesto una caída adicional al desastre que es nuestro PIB. Sí, lamentablemente lo que pasa es que Venezuela definitivamente es un país con muchas contradicciones. Aquí, claro, como ya estábamos en el fondo, no hemos sentido, por así decirlo, la gran tragedia o la gran crisis económica que se avecina, porque nosotros ya estábamos en una crisis económica. Lo que pasa es que se va a profundizar y por algo es que ves ya la toma de medidas de control de precios y la intervención o revisión de ventas, sobre todo de los rubros de alimentos. Entonces, claro, como estás en cuarentena, no lo sientes entre comillas, pero definitivamente Venezuela es uno de los países más vulnerables y todavía, Oppenheimer también lo decía también en alguna nota que vi en estos días, la catástrofe venezolana todavía no ha mostrado ni siquiera sus inicios, porque aquí no tenemos lamentablemente transparencia en las cifras de afectados, de contagiados, ni de recuperados, mucho menos. Aquí no tenemos forma de saber exactamente dónde estamos parados ni cuáles van a ser las dimensiones de la afectación de la pandemia, pero definitivamente, claro, que vamos a estar allí. Lo que pasa es que, claro, si estás en una perenne crisis, no lo sientes, o no lo vives como, por ejemplo, Europa, que es como los agarró desprevenidos y no venían de una crisis. Nosotros estamos en una crisis desde hace tiempo. Es así. Bueno, mi querida Andrea, seguiremos entre la paciencia y la esperanza. Eso que constituye la fortaleza, la capacidad de resistir los malos tiempos sin quebrarnos y la necesidad siempre presente de ser contemporáneo. Ser contemporáneo significa eso, no evadir los tiempos que nos tocan y tratar de resistirlos cuando haya que resistirlos y de superarlos cuando haya que superarlos. Muchísimas gracias, Andrea Rondón, @Rondón75, comentando el artículo de Pérez Reverte, El hombre al que mató el miedo. Gracias, Andrea, nos vemos el próximo lunes. Un abrazo y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR75.